Hola, bienvenidos a este especial de Noticias Capital. Bogotá vive un momento muy particular. La pandemia tiene a la red hospitalaria en alerta roja. Los contagios han crecido rápidamente y en consecuencia, la alcaldesa Claudia López tomó decisiones de confinamiento estricto por localidades. En Capital queremos aportar a la construcción de ciudad y con este especial haremos un recorrido por las normas que se aplicarán. ¿Cómo funciona ese confinamiento estricto? ¿Qué fechas cobijan a cada localidad? ¿Y cuáles son las excepciones que se aplicarán? Entonces, entremos en materia. Primero, veamos por qué la ciudad llegó a esta situación. Al cierre de este viernes 10 de julio, Bogotá registraba 42.347 contagiados por coronavirus y la ciudad ya llegaba a 959 muertes. La lista de localidades con mayor número de contagios la continuaba liderando Kennedy, que llegó a 7.639 positivos, seguida por Suba con 4.249 y Bosa, que ascendió a 4.128. Esa situación puso a las unidades de cuidado intensivo de la capital al borde del colapso. El mapa de ocupación es preocupante. En casi todos los hospitales y clínicas la capacidad superó el 100%. De las 1.106 camas disponibles, 942 ya tenían pacientes, lo que en cifras significa que la ciudad sobrepasó el 85,2% de ocupación. En todo el gremio de la salud se juega un gran papel. Las personas que están atendiendo al público, las personas que están en la Secretaría, por ejemplo, encargados del tema de salud pública, de laboratorio, en el tema de planeación, todos están haciendo un gran trabajo. El Gobierno Nacional tuvo en cuenta 4 indicadores definidos por el Instituto Nacional de Salud para apoyar las medidas planteadas por la alcaldía. En primer lugar, la incidencia acumulada, o sea, el número de casos nuevos. Segundo, el número de casos nuevos de las 2 últimas semanas frente a las 2 semanas anteriores. Tercero, el índice de positividad. Y cuarto, la letalidad. En el caso de Bogotá, como lo dice la señora alcaldesa, representa probablemente la masa de población equivalente a las 6 siguientes ciudades del país. Por esa razón, es muy importante tener una evaluación no solo como ciudad, sino al interior de la ciudad y específicamente las localidades. Estos indicadores permiten medir la trazabilidad de la afectación de la ciudad dentro de las localidades y plantea un panorama amplio de afectación de la capital. Este panorama obligó a la conformación de un puesto de mando unificado integrado, entre otros, por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Allí se acordó un plan para enfrentar el pico de la pandemia que se tiene previsto para el mes de agosto. Todos los habitantes de los barrios de las localidades del sur, oriente y centro de la ciudad entrarán a partir de este lunes 13 de julio y hasta el próximo 26 de julio en una etapa de cuarentena estricta. Las medidas de restricción aplicarán para las localidades del oriente como Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y las ubicadas en el centro como lo son Los Mártires, Santa Fe y Chapinero. La mayoría de la población mayor de 60 años está localizada en el sur oriente de nuestra ciudad. Y ellos son en este momento los que están corriendo más riesgo. Las cifras de positividad y sobre todo las cifras de letalidad y mortalidad que están creciendo en nuestra ciudad, están creciendo aquí y en esa población. Por eso estas localidades del sur y del centro van a ser el primer turno de cuarentena estricta del 13 al 26 de julio. Con la cuarentena estricta en estas 7 localidades se buscará ponerle freno a los contagios y sobre todo proteger a la población vulnerable al virus. Un segundo grupo de localidades entrará en cuarentena estricta entre el 27 de julio y el 9 de agosto. Se trata de las ubicadas en el suroccidente de la ciudad, donde se concentra el mayor número de contagios de coronavirus en la capital. El borde suroccidental de Bogotá es uno de los que más atención concentra en estos momentos por parte de las autoridades de salud, debido al elevado número de personas positivas para COVID que allí habitan. Por eso se decidió que entre el 27 de julio y el 9 de agosto, las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda entrarán en cuarentena estricta. Con absolutamente todo cerrado, excepto las 5 actividades esenciales. La localidad de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón tendrán el turno del 27 de julio al 9 de agosto. Solo Bosa y Kennedy reúnen entre las dos más de 11.760 contagiados, porcentaje que no deja de alertar a las autoridades.
Justamente buscando que las medidas tengan impacto en aquellas zonas de la ciudad en donde más incidencia ha tenido el COVID-19, se decidió tener un tercer grupo de localidades para entrar en esta cuarentena estricta entre el 10 y el 23 de agosto. Allí están Suba, Engativá y Barrios Unidos. En el extremo noroccidental de la Bogotá, también se concentra un importante número de contagios que preocupa a la alcaldesa mayor. Allí se encuentra la localidad con más personas positivas para COVID. El último turno de cuarentena estricta lo tendrá el noroccidente de la ciudad. Todos aquí vamos a hacer un esfuerzo, todos. Todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos que salvaguardar la vida, que es lo que tenemos en riesgo al pasar este pico de la pandemia. El último turno lo hará entonces Barrios Unidos, Engativá y Suba. Por eso se decidió que entre el 10 de agosto, Suba, Engativá y Barrios Unidos entre en cuarentena hasta el 23 de agosto. Y para que la cuarentena por localidades funcione, la alcaldesa Claudia López explicó las restricciones específicas pensadas para que la velocidad del contagio disminuya y evitar el colapso en las UCI. Durante los 14 días que durará el periodo, la primera medida a cumplir será la restricción total de la movilidad. Necesitamos reducir en cerca de 2,5 millones de personas diarias el número de personas que están circulando al tiempo en la ciudad. La segunda será la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas. Pero en Bogotá ni hay ley seca ni hay toque de queda. En Bogotá lo que hay es cultura ciudadana del cuidado. Esto no lo vamos a hacer ni a lograr porque cada ciudadano tenga un policía al pie, sino porque todos tenemos la convicción de que estamos cuidando y salvando vidas. En tercer lugar está el cierre de los establecimientos comerciales, a excepción de los de abastecimiento, farmacias y artículos de primera necesidad. Hemos acordado con el señor ministro de Salud solicitarle al sector privado de Bogotá que mantenga en los meses de julio y agosto por lo menos al 60% de su fuerza laboral, o bien trabajando en casa o bien por turnos mucho más distanciados. Y como medida final está la restricción de actividades desde las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Va a seguir creciendo el contagio, eso es inevitable. Pero necesitamos que crezca a una menor velocidad de lo que lo está haciendo para que no rebase la capacidad instalada que ya acordamos con el señor ministro de Salud. Las localidades que no tendrán cuarentena estricta porque según la alcaldía el riesgo de contagio es menor son Usaquén, Teusaquillo, Antonio Nariño, La Candelaria y Sumapaz. En la cuarentena estricta serán permitidas ciertas actividades consideradas excepciones de primera necesidad. Los controles serán apoyados por la fuerza pública. La primera actividad autorizada es el abastecimiento de alimentos que se deberá realizar entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche. Una persona por familia podrá salir a hacer las compras necesarias. Vamos a restringir totalmente cualquier tipo de aglomeración, sea por día sin IVA, sea por marcha, sea por plantón. Primero la vida. Yo le ruego a la gente que entendamos que nos estamos jugando la vida. La movilización de los ciudadanos que trabajan en los servicios de salud públicos y privados también está autorizada. Asimismo, quienes trabajan cuidando personas mayores con discapacidad o vulnerables podrán salir. En esas localidades, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Usme, San Cristóbal, Mártires, Santa Fe y Chapinero. Aquí es el origen, aquí viven, pero suelen movilizarse hacia el centro. Vamos a cerrar el punto de origen y el punto de destino para que la gente realmente se quede en su casa durante 14 días con su renta básica garantizada. Absolutamente todo va a estar cerrado. Los bogotanos que cumplen tareas de seguridad, de orden público y atención sanitaria no tendrán restricción. Vamos a tener estas medidas de cuarentena estricta, testeo masivo, renta básica garantizada, trabajo de vigilancia epidemiológica en todas las localidades. Las excepciones que rigieron en las zonas de cuidado especial seguirán normalmente y quienes tengan que atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad estarán autorizados para moverse en la ciudad. Los gobiernos nacional y distrital garantizarán la seguridad durante la cuarentena estricta. Ya nos ha anunciado el Ministerio de Defensa que vamos a poder disponer de un poco más de nuestra propia policía y además de apoyo de miembros de la fuerza pública para hacer este sistema de vigilancia de cuarentena. Con base en el incremento del contagio y en los resultados de los testeos que se realizan en toda la ciudad, el distrito tuvo en cuenta a las personas que dan positivo en la prueba y por diferentes motivos no pueden estar aisladas en el lugar donde viven y plantea dos alternativas. La primera opción es en el hospital transitorio más grande del país, que se acondicionó y abrió en Corferias desde el mes de abril.
Cuenta con 372 camas de atención médica para pacientes con baja o media complejidad, que en los días recientes ha tenido una ocupación promedio de 48 camas con personas hospitalizadas y tiene la posibilidad de expansión, pues al comienzo de su puesta en marcha se plantearon 2.000 camas. Hasta el momento, este hospital transitorio estará funcionando hasta el 31 de agosto. A familias y personas que viven en condiciones de hacinamiento, que no pueden pasar de manera segura en su propia casa la cuarentena, porque por las condiciones de hacinamiento terminan contagiando al resto de su familia, vamos a ofrecerles la alternativa de sacarla para pasar la cuarentena, bien sea en hoteles de la ciudad o bien sea en un pabellón designado para ello en Corferias, de manera tal que puedan recuperarse mejor y no producir más contagio a su propia familia, que es lo que está ocurriendo desafortunadamente en algunas zonas de la ciudad. Para la posibilidad de los hoteles deben cumplir con todos los protocolos de bioseguridad planteados y que hagan parte de los acuerdos que deberán establecer con la finalidad de que los ciudadanos puedan cumplir con la cuarentena como resultado de tener diagnóstico positivo para el virus. Los ciudadanos deben estar atentos a la información oficial que entregue la Administración de Bogotá en este sentido. Esta nueva etapa con cuarentenas por localidades trae consigo una inmensa preocupación y es el ingreso económico a los hogares. Por esa razón, la alcaldía anunció que se realizará una ayuda a 700.000 familias pobres y vulnerables de la ciudad. Vamos a hacer una cuarentena estricta con una renta básica garantizada de 240.000 pesos para 550.000 hogares en la ciudad de Bogotá, que vamos a girar en conjunto entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá, y adicionalmente con una renta básica garantizada de los mismos 240.000 pesos, pero en mercados, a 150.000 familias más, que por ahora no están bancarizadas y a las que no podemos hacerles transferencia. En total, como ustedes ven, serán 700.000 familias. En Bogotá, todas las familias que están en pobreza extrema y en vulnerabilidad, podrán recibir esta renta básica garantizada para pasar la cuarentena estricta por ciclos de 14 días en cada localidad que vamos a hacer en las próximas semanas. Es decir, la alcaldía y el gobierno nacional invertirán 132.000 millones de pesos en giros a las familias que realmente lo requieran y 36.000 millones en mercados que se entregarán en las zonas vulnerables y en confinamiento. Las familias que requieren ese beneficio y no estén registrados en la base de datos podrán solicitarlo mediante la página Bogotá Cuidadora, así www.bogotá.gov.co/Bogotá-cuidadora/. Accede a Necesito apoyo e ingresa sus datos personales. Adicionalmente, se realizarán 120.000 pruebas de laboratorio en Bogotá y a las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que den positivo en dichas pruebas les girarán 240.000 pesos. Todas estas medidas se complementan con una serie de recursos dispuestos por el Gobierno Nacional y Distrital que buscan evitar el desbordamiento de la atención médica especializada en las unidades de cuidado intensivo, tanto públicas como privadas. Hoy en la ciudad, por cuenta de la alerta roja hospitalaria, el manejo de las UCI se encuentra bajo la coordinación de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Los equipos médicos para la instalación de las UCI siguen siendo prioridad para la ciudad, por eso habrá nuevas entregas. El compromiso de parte del Ministerio de Salud, con el apoyo del FOME, de proveer un total de 781 ventiladores para la ciudad, ampliando el número que teníamos anteriormente de 722, básicamente para apoyar a la ciudad dada su alto nivel de afectación, los cuales se deben sumar al 30% adicional de aporte de contrapartida de la ciudad, que equivale a 310, con lo cual habremos superado esa meta inicial de tener una expansión de 1.032 ventiladores a nivel de la ciudad. Adicionalmente, hay un compromiso de parte del Ministerio de Salud de hacer la entrega de la semana entrante de 50 ventiladores adicionales y para finalizar el mes de julio, 100 adicionales, quedándonos un total de 171 ventiladores para el mes de agosto, con lo cual cerraríamos completamente el compromiso del Gobierno Nacional al respecto.
Otros equipos como monitores complementarán lo necesario para el montaje de nuevas unidades de cuidado intensivo en la ciudad. Nosotros estaríamos en posibilidad de aportar a través del FOMI los 511 monitores en la tercera semana de julio y los 1.533 bombas de infusión en la última semana de julio. El distrito espera contar con 30.000 millones de pesos adicionales por parte del gobierno nacional, que invertirá en nueva tecnología y la ampliación en la capacidad de testeo en Bogotá. Y es que el sector de la salud se ha convertido en el soporte de toda la ciudadanía, no solo en la atención hospitalaria, sino en la etapa diagnóstica y preventiva. Por eso hemos invitado al doctor Leonardo García Rojas, presidente del Consejo Médico de Cundinamarca y Bogotá, para saber qué tan benéficas son las decisiones tomadas en la capital. Doctor Leonardo García, bienvenido y cuéntenos cómo ven las decisiones tomadas en el puesto de mando unificado por Bogotá. Estas medidas en este momento y en la situación actual funcionan. Sería mucho mejor que hubiéramos podido tener una cuarentena estricta, pero ante la situación económica y ante la situación de apertura de las diferentes actividades económicas, lo mejor que se ha podido definir es poder hacer este aislamiento en zonas especiales, dividir la ciudad en las 3 regiones grandes y tomar las medidas que se han definido. Creemos que con la experiencia que se ha venido teniendo con las zonas especiales de cuidado especial que se han trabajado en los últimos periodos en Bogotá, es una muy buena experiencia para poner en práctica ya en zonas geográficas mucho más grandes, mucho más amplias. Doctor, una vez inicie la cuarentena estricta y por ciclos, ¿cómo debe ser la atención médica en las localidades? ¿Cuáles son los procedimientos a seguir? Esa es tal vez la pregunta más importante del momento. Nosotros siempre hemos manifestado que la pandemia no se gana en los hospitales ni en las unidades de cuidados intensivos. Ese es el último sitio donde se debe llegar. Lo importante es en el territorio, la atención en los barrios, la atención donde debe realizarse. Y ahí la Secretaría de Salud está haciendo un trabajo supremamente importante en Bogotá. Se constituyeron los grupos de atención médica domiciliaria que se llama AMED. En este momento existen en Bogotá 130 equipos y va a crecer a 230 equipos de atención. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo fundamentalmente la visita domiciliaria, la atención, la identificación de casos positivos, el seguimiento a la familia. Estamos teniendo unos protocolos para atender y para definir cuándo se debe remitir ese paciente hacia una hospitalización, pero también hemos tenido que mirar la situación de las enfermedades crónicas de la población que no han sido atendidas en este momento bien por las EPS, y este grupo de atención está realizando un número de más de si no estoy mal, está por el orden de 2.300 consultas día. Eso hay que reforzarlo y es lo que ha planteado la Secretaría de Salud, y creo que es un punto que nos va a permitir aflojar la presión hacia los hospitales y hacia las unidades de cuidados intensivos. Si nosotros logramos atender muy bien la gente en sus casas, en su residencia, metiendo unos equipos multidisciplinarios, inclusive hasta poder tener equipos de atención en la parte de terapia respiratoria, vamos a evitar la presión que se tiene hacia los hospitales. Es decir, vamos a atender antes de que la gente requiera la atención hospitalaria. Doctor, ¿qué decirle a quienes opinan que la cuarentena no es necesaria y se resisten a los cuidados estrictos? Es una situación bastante crítica. Desde un principio se manifestó y la alcaldesa fue muy clara en que esto iba a ser como una situación de acordeón, apretar, aflojar. Eso es lo que se ha venido haciendo, pero en este momento los indicadores ameritan apretar al máximo y yo creo que la estrategia permite hacer esto. Hay que decirle a la gente que de esto se sale, ¿sí? Sabemos que estamos pasando una etapa difícil, que son los meses más complicados, el mes de julio y agosto y de pronto una parte de septiembre, pero hay luz al final de esos meses. Yo creo que los desarrollos que se vienen haciendo a nivel de medicamentos, a nivel del mismo desarrollo de vacunas, tenemos que mantener en este momento las medidas que están definidas de evitar los espacios cerrados, los contactos cercanos y todo lo que tenga que ver en posibilidad de mayor riesgo, mantener nosotros las medidas del uso de tapabocas, el uso del lavado de manos, y esto va a pasar.
Yo creo que la experiencia que ha pasado en los otros países, que lo hemos visto en situaciones mucho más críticas y mucho más, esa ola llegó a situaciones mucho más complicadas de las que tiene en este momento el país y ya hoy están viviendo una normalidad bastante grande. Gracias, doctor Leonardo García Rojas, presidente del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. Y hasta aquí este especial de Noticias Capital, siempre atento a acompañar a la ciudadanía y construir sociedad con información oportuna, veraz y útil. Gracias por acompañarnos.